Oigan, estamos aquí porque queríamos platicarles de algunos temas, particularmente de uno. Como saben, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia a partir de un amparo para atender la omisión legislativa que tenía el Congreso de la Unión en materia de la Ley de Propaganda Gubernamental. En ese sentido, déjenme ponerlo de esta manera. Si a partir de que inició el periodo legislativo hubiéramos echado a andar un reloj que al complementar una hora se cumple el momento en el que el Congreso tendría que haber emitido esta ley, ya estamos en el minuto 9. Es importante decirlo porque hay criterios en el sentido de qué va a pasar si hay un desacato del legislativo a la sentencia de la Suprema Corte. La mesa directiva nos emitió un exhorto a los presidentes de las 3 comisiones dictaminadoras: Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos Primera. Un exhorto urgiéndonos a dictaminar a la brevedad alguna de las 5 iniciativas que ya han sido presentadas. Sin embargo, hay que decir las cosas como son. Hoy cumplimentar esa sentencia de la Corte, hoy poder dictaminar, está atorado en un lugar que es la Junta de Coordinación Política. Porque mientras la Junta de Coordinación Política no nombre a quien vaya a ser la o el nuevo presidente de la Comisión de Gobernación, que además coordina los trabajos de las Comisiones Unidas, entonces no podemos empezar. ¿Por qué digo esto? Como ustedes saben, en la sesión pasada la presidenta de la comisión, la senadora Cristina Díaz, pidió licencia. A la fecha no ha asumido su suplente, pero además tampoco han nombrado a esa presidencia. Recordarán que hubo un caso en la Comisión de Comunicaciones que se quedó acéfala casi un año, y ha habido otras que se han tardado muchísimo. Entonces, nosotros no estamos siendo omisos, nosotros queremos hacer nuestro trabajo, respondemos a una sentencia de la Corte que ya no es opinable, es simplemente acatable, pero sí queremos decir dónde está hoy el atorón. Ojalá lo resuelvan en esta misma sesión y nos podamos poner a trabajar. Pero antes de que eso ocurra, el trabajo legislativo está detenido hasta que no haya un presidente o presidenta de la Comisión de Gobernación. Senador, ¿y qué va a pasar si no se cumple y desacatan? Bueno, hay varios criterios. En su último discurso como senador, el senador Barbosa decía, bueno, se tendría que actuar en contra de quién, el titular del poder o en contra de sus integrantes. Bueno, a mí me preocupa que sea en contra incluso de los presidentes de las comisiones, dependiendo en qué parte del proceso nos quedemos, porque hay que recordar, tenemos que dictaminar. Después, y en ese sentido ha habido muchas voces que hablan de la necesidad de abrir a foros, a consultas, a escuchar opiniones de expertos. Después tendríamos que pasar al proceso de aprobación en el Pleno y después irnos a la colegisladora para que llevaran a cabo su proceso legislativo. No es algo que vaya a ser rápido, pero si no empezamos ya, pues entonces no podemos caer en el desacato. ¿Cuál es mi interpretación a partir de que es producto de un amparo y si nos vamos al Código Penal, que 628 legisladores nos podríamos ir a prisión de 5 a 10 años? Es excesivo, ¿no, senador? Bueno, es que es un hecho inédito. A mí me parece que fue correcto, sí, pero vaya, se le dio camino a un juicio de amparo de 2 organizaciones de artículo 19 y de Fundar, se sustentó y honestamente me parece que sí es un tema que por no solamente su importancia, su impacto presupuestal, lo que implica en términos de la sentencia a la libertad de expresión, tener el control de la propaganda gubernamental y un uso discrecional hacia los medios de comunicación, está muy bien sustentado. Es inédito, sin duda, pero reitero, para mí la opinión de la Corte solo se acata, ya no se puede opinar. Senador, y con respecto precisamente al nombramiento de comisiones, está acéfala esa comisión, pero así como esa, pues hay un montón de senadores que se fueron, dejaron ahí volando todo. ¿Cuándo van a reunirse la Junta de Coordinación Política? Bueno, seguramente tengo entendido que tenían planteada una reunión para hoy o para mañana, y vaya, es cierto, no es solamente la Comisión de Gobernación, está acéfala la Comisión de Hacienda, está acéfala la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces, yo sí creo que no debemos de caer en el ambiente de que ya este Senado y este periodo legislativo no trae temas. Simplemente, ley de propaganda gubernamental es una obligación legislar al respecto.
¿Hasta qué ¿Y qué pedirían ahí? 30 de abril. ¿Ahí qué pasará? O sea, ¿la repartición otra vez va a ser conforme se hizo al principio o ahora conforme a la, digamos, nueva conformación? No, yo creo que... Nuevo equilibrio de fuerzas. Yo creo que se tiene que reconocer que hay un nuevo equilibrio de fuerzas y en función de eso revisar cuáles son las comisiones que deben de continuar con un senador que forme parte de un grupo parlamentario o de otro. Porque el PAN está insistiendo en, por ejemplo, el de Gabriela Cuevas, pues quedarse ellos esa comisión, las relaciones exteriores. Es un tema que hemos estado revisando con el senador Bartlett y que él está pugnando porque se haga valer la tercera fuerza de nuestro grupo parlamentario. O sea, ¿sí solicitarán más comisiones? Desde luego que sí. ¿Cuántas más? Bueno, las que correspondan a la nueva conformación de fuerzas. También hoy hay nuevos senadores que se están sumando a nuestra bancada, el caso del senador Marlon Berlanga, suplente del senador Barbosa, del senador Miguel Lucía, suplente del senador Rabindranath, y seguramente en estas fechas habrá quienes se manifiesten como parte de la bancada, pero vamos a ir esperando a que eso se concrete. ¿En la fecha límite, senador, para el nombramiento para hacer lo de la ley? El último día de sesiones, o sea, el 30 de abril es nuestro plazo. De las dos cámaras, por cierto. Sí. Eva Cadena en conferencia acusó a Rocío Nale, a Cuitláhuac García y al diputado Malpica de haber sido los que orquestaron los videos que le hicieron célebre. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo creo que es la nueva versión, el nuevo episodio de las producciones Yunes. Ahora la salen a acusar del montaje a la coordinadora de los diputados y al diputado Cuitláhuac. Me parece que es tanto, si me permiten la expresión, pues como que el ex Luthor acuse a Superman, pues una mujer que ha sido señalada, observada por todo el mundo, expulsada de nuestro partido, con muchos problemas, y en su desesperación pues seguramente ahora acusa a quienes no hay un solo rasgo, sesgo, viso de ninguna acción no honorable. Es una nueva producción de Yunes y sabemos cómo se las gasta, no es la primera vez. Muchas gracias. ¿Qué otros temas son prioritarios para este periodo? Bueno, los nombramientos, desde luego, del Sistema Nacional Anticorrupción, los temas de fiscalía, y hay muchos más, el tema laboral, no sé qué hacer el artículo 102, pero bueno, aquí el senador les comenta sobre. Bueno, las prioridades del grupo parlamentario de PT Morena es, sin duda, como primer lugar, la reforma al 102 constitucional. ¿Por qué? Porque si no reformamos al 102 constitucional, no vamos a tener un modelo de procuración de justicia que funcione. No podríamos tener un fiscal anticorrupción autónomo, ni tampoco un fiscal de elecciones autónomo. Entonces, esa sería nuestra primera prioridad. También debemos destacar como prioridad, no solo por el mandato judicial, sino como un tema de convicción, la promulgación de la ley de publicidad o propaganda gubernamental. ¿Por qué? Porque es fundamental equilibrar al poder con este mal uso que están haciendo de recursos para promoverse a sí mismos. Y también estamos en favor de la realización de los nombramientos, pero sobre una base honesta, no sobre el amiguismo ni el compadrazgo, sino que sean mexicanas y mexicanos que sean definidos en estas posiciones por su capacidad de servir, no por la servidumbre al presidente. Muchas gracias.